Ahora vimos el bosque, es decir, la estructura institucional y constitucional. Ahora vamos a ver los árboles. Vamos a hablar de la ambulancia, de los fármacos, de los equipos y sobre todo de las consecuencias legales de no usar todo eso correctamente. El consultorio del tecnólogo en emergencias es la ambulancia y por tanto conocer los requisitos técnicos de su espacio de trabajo es obligatorio. La normativa ecuatoriana, supervisada por la ACESS, es extremadamente detallada y el incumplimiento de estos detalles puede significar la clausura de su unidad o, peor aún, una condena penal. Empecemos por la clasificación de las ambulancias. El sistema ecuatoriano las clasifica basándose en su capacidad resolutiva según acuerdos ministeriales derivados de la Ley Orgánica de Salud. Tenemos la ambulancia de soporte vital básico, SVB, diseñada para pacientes que no presentan riesgo vital inminente, que requiera procedimientos invasivos avanzados, pero que necesitan monitoreo y estabilización. Y tenemos la ambulancia de soporte vital avanzado, SVA, que son verdaderas unidades de cuidados intensivos móviles, equipadas para manejar pacientes críticos, inestables o politraumatizados graves. La diferencia no es solo el letrero afuera, es el equipamiento y crucialmente el talento humano. Para una unidad de SVB se requiere un conductor con licencia tipo C1 o E y un profesional de la salud como un tecnólogo o enfermero, mientras que para una unidad de SVA se exige un conductor y dos profesionales de la salud, usualmente un médico y un tecnólogo o enfermero con capacitación avanzada, para garantizar la capacidad de realizar procedimientos complejos como la intubación mientras se monitoriza al paciente. Hablemos del equipamiento biomédico, porque aquí es donde la ACES no perdona. En vía aérea, una unidad básica debe tener BVM, el famoso AMBU, cánulas, succión y laringoscopio básico, pero una avanzada debe sumar tubos endotraqueales, máscaras laringias y, opcionalmente, videolaringoscopio y ventilador mecánico de transporte. En cardiología, la diferencia es vital. La básica lleva un DEA, desfibrilador externo automático, para manejar paros con ritmos desfibrilables, mientras que la avanzada debe tener un monitor desfibrilador manual con capacidad de cardioversión sincronizada y marcapasos transcutáneo para manejar periparada y arritmias complejas. Y no olviden el diagnóstico, desde el tensiómetro y glucómetro en la básica hasta la capnografía y monitoreo invasivo en la avanzada. Además, por mandato constitucional de protección a la embarazada, ambas deben tener kit de parto de emergencia y Doppler fetal. La farmacología es otro campo minado. Los medicamentos a bordo deben tener una vigencia mínima de 6 meses al momento de la inspección. En soporte básico llevamos oxígeno, cristaloides, dextrosa y carbón activado. Pero en soporte avanzado, el arsenal incluye drogas de alto riesgo como vasoactivos, adrenalina, noradrenalina, antiarrítmicos, amiodarona y sedación potente como midazolam o fentanilo bajo supervisión médica. La presencia de medicamentos LASA, que se ven o suenan igual, exige que la ambulancia disponga del listado de estos fármacos a la vista para evitar errores de medicación, un requisito explícito en las inspecciones de la ACESS. Y muy importante, la bioseguridad. Tras la pandemia, los estándares se endurecieron. Las ambulancias son generadores de desechos peligrosos y deben cumplir con el Manual de Gestión Interna de Residuos. Ustedes deben clasificar en la fuente recipientes rojos para infecciosos, negros para comunes y guardianes para cortopunzantes. Todo el personal debe aprobar un curso de gestión de desechos, cuyo certificado es habilitante para el permiso de funcionamiento. Además, deben conocer los protocolos de limpieza y desinfección con hipoclorito de sodio, sabiendo que está prohibido el barrido en seco para evitar aerosoles. Ahora entremos en la parte más densa y necesaria, la responsabilidad legal, penal y civil. El ejercicio profesional conlleva riesgos jurídicos inherentes y en Ecuador la mala práctica profesional está tipificada en el artículo 146 del COIP. Este artículo establece que la persona que al infringir un deber objetivo de cuidado en el ejercicio de su profesión ocasione la muerte de otra,
será sancionada con prisión de 1 a 3 años, pena que puede subir a 5 años si la acción fue innecesaria, peligrosa e ilegítima. Pero, ¿qué es el deber objetivo de cuidado? La Corte Nacional de Justicia ha aclarado que la infracción se configura por la mera inobservancia de normas, no seguir protocolos, que resulte en un daño, muerte o lesión, con un nexo causal directo y donde el daño era previsible y evitable. Ustedes deben dominar las 3 formas de culpa para no caer en ellas. Primero, la negligencia, que es hacer menos, como no revisar el tanque de oxígeno antes del turno y quedarse sin aire con un paciente crítico. Segundo, la impericia, que es no saber hacer, como un tecnólogo que no sabe calcular una dosis pediátrica o intenta una intubación sin destreza causando daño. Y tercero, la imprudencia, que es hacer más o arriesgar innecesariamente, como conducir la ambulancia a exceso de velocidad injustificado. ¿Cuál es su mejor defensa ante esto? La documentación médico-legal. Su defensa comienza y termina con la ficha de reporte de atención prehospitalaria o formulario 002. En un juicio, el aforismo legal es: lo que no está escrito no se hizo. Si administraron oxígeno pero no lo anotaron, legalmente no lo hicieron. El llenado debe ser técnico, legible, sin tachones y cronológico. Además, la copia de este formulario debe entregarse obligatoriamente en el hospital receptor, pues es el documento que transfiere la responsabilidad legal del paciente. También deben manejar los protocolos específicos de derechos del paciente. La Ley de Derechos y Amparo del Paciente garantiza el derecho a la información y decisión. En una emergencia con paciente inconsciente actúan bajo la excepción de emergencia y consentimiento presunto. Pero si el paciente es competente, está lúcido y orientado y rechaza el traslado, debe firmar el descargo de responsabilidad en el formulario 002. Ustedes no pueden forzar la atención, eso sería secuestro, pero deben explicar claramente los riesgos, incluso la muerte, antes de aceptar la firma. En cuanto al sistema de referencia y contrarreferencia, la ambulancia es el vehículo físico de este sistema. Cuando trasladan un paciente de un centro de salud a un hospital, deben verificar que la hoja 053 esté completa para asegurar la continuidad de la atención y la legalidad del transporte. Además, deben estar familiarizados con protocolos críticos como el Código Rojo Obstétrico, sabiendo que gestantes de menos de 32 semanas deben ir a tercer nivel, y el Triage Manchester para entender los tiempos de espera máximos que enfrentará su paciente al llegar al hospital. Finalmente, quiero hablarles sobre su perfil profesional y el futuro de la carrera. La tecnología superior en emergencias médicas ha sido formalmente reconocida por el Consejo de Educación Superior, lo que significa que el tecnólogo graduado no es un conductor ni un auxiliar, sino un profesional con competencias claras: evaluar la escena con juicio clínico, aplicar soporte vital avanzado según su malla curricular, gestionar sistemas de emergencia y actuar con liderazgo ético y conocimiento legal. Este perfil busca cerrar la brecha histórica de calidad y ofrecer a la ciudadanía una atención científica y humana. Hemos hablado de la norma ideal, de lo que dice el papel, pero quiero hablarles de la realidad operativa de nuestras ciudades y de cómo la ley se aplica en esas zonas grises donde el sistema colapsa. Quiero que visualicen un escenario muy común que llamamos la paradoja de la ambulancia retenida. Ustedes llegan con un paciente crítico al hospital público más grande de la ciudad. El hospital está saturado, no cabe ni un alfiler. Pero, como vimos, el artículo 365 de la Constitución y el artículo 7 de la Ley Orgánica de Salud prohíben rechazar la emergencia. Entonces, el médico de guardia, presionado por la ley, les dice: ok, lo recibo, hagan el ingreso administrativo en estadística. Ustedes van, dan los datos, y técnicamente el paciente ya está ingresado en el hospital. Pero cuando regresan a la rampa, el médico les dice: no tengo camillas. Déjenlo en la camilla de la ambulancia hasta que se desocupe una, y ahí empieza su pesadilla legal. Ustedes pueden pasar 2, 3 o 6 horas parados en el andén de ambulancias con el paciente en su camilla. La pregunta jurídica es: ¿de quién es la responsabilidad de ese paciente durante esas 6 horas? Muchos paramédicos creen que, como ya lo recibieron en papeles, pueden irse a comer o dejar al paciente solo. Error fatal. La jurisprudencia
indica que la transferencia de cuidado, el famoso handoff, no es un acto administrativo de papeles, es un acto físico y clínico. La transferencia se completa legalmente solo cuando el paciente es trasladado de la camilla de la ambulancia a una superficie del hospital, camilla, silla, cama, y el equipo del hospital asume el monitoreo. Mientras el paciente esté sobre las ruedas de su ambulancia y conectado a su monitor, ustedes siguen siendo los garantes de su vida. Si se aburren, lo dejan en el pasillo y se van, y el paciente se descompensa porque nadie del hospital lo estaba mirando, ustedes serán procesados por abandono de persona. En ese escenario de retención, la ambulancia se convierte legalmente en una extensión de la sala de emergencia. Ustedes deben seguir medicando, ventilando y registrando signos vitales cada 15 minutos en su bitácora hasta que el hospital libere su equipo. Esto me lleva al segundo punto, la coherencia clínica en el formulario 002. Ya les dije que lo que no está escrito no se hizo, pero quiero ir más allá. Lo que está escrito debe tener sentido. He visto formularios en juicios donde el paramédico escribe en la narrativa: paciente estable, se entrega sin novedades. Pero si miramos la tabla de signos vitales de ese mismo formulario, vemos una presión arterial de 80/50 y una saturación de 88% a la llegada al hospital. Eso, señores, es una confesión de negligencia firmada por ustedes mismos. Si los números dicen choque y su texto dice estable, el fiscal va a argumentar dos cosas: o usted es incompetente y no sabe reconocer un shock, impericia, o usted mintió para lavarse las manos, dolo eventual. Su narrativa defensiva debe coincidir con sus hallazgos. Si el paciente está mal, escriban que está mal. Escriban paciente inestable, se entrega en condiciones críticas al médico tal. La verdad técnica es su mejor defensa. Maquillar la realidad en el papel es suicidio procesal. Y un detalle más sobre el registro que salva carreras: la narrativa del rechazo. Cuando un paciente no quiere ir, no pongan simplemente paciente se niega. Eso no sirve. Tienen que escribir lo que llamamos la bitácora del convencimiento. Pongan: se intenta persuadir al paciente 3 veces. Se le explica que tiene un posible infarto y que el riesgo es la muerte súbita. Se solicita ayuda a su esposa para convencerlo. A pesar de esto, persiste en su negativa. Esa pequeña historia demuestra ante un juez que ustedes agotaron los recursos, que actuaron con diligencia y que la decisión fue puramente del paciente. Sin ese detalle, parece que a ustedes no les importó. Finalmente, hablemos de la responsabilidad solidaria y la seguridad laboral. A veces, la presión no viene del paciente, sino de su propio jefe. ¿Qué pasa si mi empresa me manda a trabajar en una ambulancia que no tiene oxígeno o desfibrilador? La Ley Orgánica de Salud sanciona a la empresa. Sí, pero el Código Penal los sanciona a ustedes. Si ustedes aceptan salir a la calle en una unidad que saben que no está operativa, se convierten en cómplices de esa negligencia. Ustedes son los profesionales titulados. Tienen la obligación ética y legal de decir no. Si salen sin equipo y alguien muere, el gerente de la empresa pagará una multa o una indemnización civil, pero quien irá a la cárcel por homicidio culposo por imprudencia son ustedes, por haber aceptado realizar un acto médico sin los medios necesarios. No sean mártires de la ineficiencia administrativa de otros. Reporten las novedades por escrito, dejen constancia en el parte de guardia, y si es necesario, niéguense a salir. Su licencia y su libertad valen más que un turno.